Pido al secretario ejecutivo nos indique si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Con mucho gusto. Antes del pase de lista, se informa que los comisionados asisten a la sesión a través de medios remotos de comunicación a efecto de acatar las medidas derivadas de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Pido atentamente a los comisionados que en el pase de lista mencionen su nombre completo y su calidad de comisionado. Rogelio Hernández Cáceres, comisionado presidente, presente. Alma Médica Porres Luna, comisionada, presente. Néstor Martínez Romero, comisionado, presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado, presente. Dado que se encuentran presentes 5 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y por lo tanto puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito al secretario ejecutivo se sirva a dar lectura al orden del día. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación de este orden del día y posteriormente el rubro de asuntos para autorización que consta de 2 temas. El primero se trata de las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre los planes de exploración presentados por Pemex Exploración y Producción para las asignaciones AE 111, AE 112, AE 113, AE 114, AE 115, AE 116 y AE 117 del área perdido. El segundo corresponde a la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre el plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación AE 169 JAN. De estar de acuerdo con el presente orden del día, favor de manifestarlo de viva voz en orden del pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma Médica Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad. Si no tienen inconveniente, procedemos al desahogo. Empezamos con las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre los planes de exploración presentados por Pemex Exploración y Producción para las asignaciones AE 111, AE 112, AE 113, AE 114, AE 115, AE 116 y AE 117 del área perdida. En desahogo de este punto, cuya ponencia, que es del comisionado Sergio Pimentel Vargas, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el maestro Rodrigo Hernández Ordóñez, director general de dictámenes de exploración. Muchas gracias, comisionada. Buen día, comisionados. Buen día. Traemos en esta presentación que vamos a ver agrupado los 7 planes que Petróleos Mexicanos pone a consideración de la comisión. Los 7 planes de aguas profundas que están justamente en el área perdido y por eso es que las asignaciones tienen ese último nombre de área perdido desde la 111 hasta la 117 y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Como siempre, el fundamento jurídico que seguimos para darle trámite a estos asuntos pues es el que está contenido desde la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el reglamento interno de la Comisión, los lineamientos que nos dan todo el protocolo a seguir respecto de estos trámites y lo que establecen los títulos de asignación, particularmente en el término y condición quinto de las mismas, así como en el anexo 1 y 2, que establecen tanto las áreas como los compromisos a desarrollarse en estas asignaciones. Si vemos en el lado izquierdo, vemos el mapa en donde se ubican estas asignaciones, ese de área perdido. En el recuadro superior izquierdo vemos una vista general en donde se alcanza a ver la costa del estado de Tamaulipas. Entonces vemos que estamos justamente en esa área que se denomina perdido. Son los polígonos rojos que se encuentran en aquel mapa pequeño y también en el mapa grande son los polígonos que tienen el contorno en rojo. Como vemos, las asignaciones empiezan desde la 111, que está hacia el sureste, y empiezan a subir 112, 113, hasta llegar a 115, 116, que son las que están en la frontera, y regresan a la 117, que es la que se encuentra, digamos, más cercana a la costa, ¿no? Entonces, en ese orden las vamos a ir viendo. Destaco de este mapa también los otros colores que aparecen ahí. Vemos con colores verdes, azules, en fin, distintos colores,
otras áreas que están siendo operadas, ¿no? En particular, las que están con un color entre amarillo y verde clarito, son aquellas áreas de la licitación 4 de la ronda 1 que están operadas por Total, por China Offshore, por Chevron, esas áreas que son colindantes de alguna manera con algunas de estas asignaciones. Con anaranjado está destacado la migración que se tuvo de las asignaciones para el caso de Trión, que están siendo operadas por BHP en consorcio con Pemex, y hay otros 2 polígonos verdes, uno que se encuentra justamente hasta el noreste, que dice AE110, que es una asignación también de Pemex, pero que fue otorgada con posterioridad a la ronda 0 y por eso sigue vigente, y otra que se encuentra justo hasta el otro lado, el lado opuesto, al lado suroeste, que es la AE109, que también se encuentra vigente, ¿no? Entonces, vemos que hay colindancias pues con múltiples operadores, ¿no? Con China Offshore, con BHP, con el propio Pemex en contratos, con Shell, con Total, con Chevron. Entonces es un área que ha tenido, digamos, suficiente actividad, que es parte de lo que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de esta presentación, ¿no? Entonces, en general, así es como está la situación geográfica y, digamos, de colindancias de estas áreas de asignación. Si avanzamos, pues nada más para referirles que el trámite inició en enero con la presentación de los planes, se hizo la prevención, se atendió, y después durante el periodo de la pandemia pues hemos tenido algunos alcances de información, de manera que interactuamos con Petróleos Mexicanos entre abril y julio, y desde julio estuvimos integrando los dictámenes para presentarlos el día de hoy a consideración del órgano de gobierno. Ahora bien, si avanzamos vemos algunos antecedentes regionales, después vamos a ir viendo antecedentes particulares de cada asignación, pero quisiera hablarles de algunos antecedentes regionales. Pues claramente ya habíamos dicho que estamos en la zona económica exclusiva del Golfo de México, frente a las costas de Tamaulipas, es la costa más cercana, y dentro de la provincia petrolera del Golfo de México profundo, ¿no? Nos encontramos en áreas que superan a veces los 3.000 metros de profundidad. El área de todas estas asignaciones es alrededor de 6.362 kilómetros cuadrados, y aquí en el periodo de 2014 a 2019, esto es lo que se ha hecho, ¿no? Se ha adquirido información sísmica del orden de 4.385 kilómetros cuadrados, se ha procesado esa información no solamente una vez, sino en varios procesos, por eso es que el número del procesado sísmico pues supera lo adquirido. Se han hecho estudios electromagnéticos, se han hecho estudios regionales, también estudios asociados con pozos. Vamos a ver los pozos que se han ido perforando, que son 24 para este periodo, pero vamos a ver más adelante que son más los perforados aquí. Y se ha tenido a lo largo de la historia una incorporación de reservas de 181 millones de barriles de crudo equivalente y 1.035 millones de crudo equivalente que corresponde con recursos contingentes, ¿no? La inversión que se dio, digamos, en ese periodo fue del orden de 2.865 millones de dólares, ¿no? Hablo de todas las asignaciones, y si vemos en el mapa, no es la intención pasar por esos antecedentes, pero se alcanzan a ver algunas rayas internas negras dentro de los polígonos verdes, y es porque a lo largo de la historia de estas asignaciones ha habido reconfiguración de áreas de estas. Entonces, ha habido cambios en la configuración geográfica que han tenido las asignaciones. No son exactamente igual que como fueron en algún momento, ¿no? Es nada más para destacar eso, ¿no? Ahora bien, si avanzamos, todos los planes que vemos hoy están dentro de la cadena de valor de la exploración, se encuentran en la primera fase, en la de evaluación del potencial petrolero. Los planes presentan justamente un concepto para conseguir agotar esa etapa, ¿no?, de la evaluación del potencial. Y por eso es que el objetivo del plan es continuar con la evaluación del potencial en la porción norte del Golfo de México profundo, para comprobar el funcionamiento del sistema petrolero, que permita justamente visualizar algunos plays hipotéticos y además identificar oportunidades exploratorias en aguas profundas a partir de los estudios que se están planteando realizar. Es importante mencionar que el anexo 2 del título de asignación de estas 7 asignaciones contempla el compromiso mínimo de trabajo, y ese compromiso mínimo de trabajo dice que son la conclusión de 4 estudios exploratorios durante el periodo inicial de exploración, así como un reporte de la evaluación del potencial petrolero de las áreas de asignación, ¿no? Eso es lo que está establecido en los títulos de asignación, en particular en ese anexo 2, ¿no? Entonces, eso es de manera general. Ahora vamos a ir desglosando asignación por asignación. Empezaremos con la 111 y terminaremos con la 117 en orden ascendente. Entonces, vemos la asignación 111 se encuentra justamente
en la zona, el cinturón plegado, bueno, la zona de perdido está dividida en varias áreas, ¿no? No todo es la misma condición geológica. Entonces, algunas áreas se encuentran en la zona de mini cuencas, que le llamamos, algunas otras áreas se encuentran en el cinturón subsalino y otras se encuentran en el cinturón plegado de perdido, pero que no es subsalino, ¿no? Entonces, hay como varias zonas. Esta área de la asignación 111, pues justamente se encuentra todavía bajo la influencia del cinturón subsalino. Los tirantes de agua, como les decía, son altos. Aquí rondan entre los 1.600 y los 2.950 metros. Las superficies de orden de 1.663 kilómetros cuadrados. Y si avanzamos, por favor, vamos a ver entonces algunos antecedentes particulares de esta área, ¿no? Se adquirió y se procesó información sísmica. Vemos en el mapa que se encuentra ahí los diferentes polígonos que cubren esta área, pues son los estudios que se han ido haciendo. Entonces, como ven, hay diversos estudios que han cubierto parcialmente esta asignación. Se hicieron 3 estudios electromagnéticos, 8 estudios regionales y 21 estudios asociados a pozos. ¿Por qué? Porque en este periodo de 2014-2019 se perforaron 5 pozos: Astra, Corfú, Clipeus, Tot y Coquitl. Ahí ven los resultados. Algunos fueron improductivos, otros productores. Eso es lo que se tuvo, y en el mapa vemos dónde están localizados esos pozos que se llevaron a cabo, ¿no? Si avanzamos, entonces vemos cuáles son las características, ¿no? las características del escenario base y del incremental que está proponiendo Petróleos Mexicanos para este periodo de 2019 a 2023. Se plantea realizar los 4 estudios que exige el compromiso mínimo de trabajo. Uno de ellos es de sistemas petroleros, del área perdido, otro que es de PLACE para el Paleógeno, otro que es de PLACE para el Mesozoico. Eso es algo importante de decir, lo vamos a ver más adelante, pero ninguno de los pozos que se ha perforado en toda esta zona ha alcanzado el Mesozoico. No obstante, como todos ustedes saben, el Mesozoico es prospectivo en todo, no solamente en el Golfo de México, ¿no? También en la parte continental de México. Entonces es un play, digamos, muy atractivo. No obstante, pues las profundidades del tirante de agua, además de las profundidades a las que se encuentra el Mesozoico, pues lo hacen todo un reto. Entonces, pero bueno, aquí se está proponiendo hacer ese estudio para detectar, estudiar esos plays, y finalmente el de identificación, evaluación y selección de prospectos, que cubre toda esta área. En el mapa de la derecha, pues simplemente es una representación gráfica de cómo los estudios cubren arealmente esta asignación, pues la cubren totalmente. Hay un escenario incremental. En este escenario incremental para esta asignación se plantea reprocesar sísmica en 3 zonas distintas: Coquitl, Nehui y Quetzinambus. También se plantea hacer 3 estudios adicionales y la perforación de un pozo exploratorio, que sería el Corfú 1001, que es el que está justamente señalado en el mapa, más o menos en la zona centro-norte de la asignación. Ahí está la propuesta de la perforación del pozo Corfú 1001. Ahora bien, si avanzamos, vemos cómo se distribuyen estas actividades en el tiempo. De nuevo, con el color verde siempre vamos a ver las actividades del escenario base, y con el color gris las actividades del escenario incremental. Se está desarrollando el estudio de sistemas petroleros. Para lo que resta del año empezará el estudio de plays del Paleógeno, y para el siguiente año empezará el de los plays del Mesozoico, y finalmente de los últimos 2 años se estará haciendo los estudios de identificación, evaluación y selección de prospectos. Si vemos las actividades del escenario incremental, tendrían que comenzar hacia finales de este año el reprocesado de la sísmica, y en caso de llevarse a cabo la perforación del pozo, está planteado a llevarse en 2022, ¿no? Eso es lo que está calendarizado en este plan de la AES 111. Ahora bien, veremos algunos de las características de este prospecto. Es un prospecto que tiene como objetivo el Paleoceno inferior y el Cretácico, ¿no? Son de estos pozos que irían a buscar justamente alcanzar el Cretácico. Es de las zonas en donde, digamos, es alcanzable. Como ustedes ven, la profundidad total está del orden de poco más de 6 kilómetros. La probabilidad geológica está de 33%, y los recursos a incorporar serían de cerca de 69 millones de barriles de crudo equivalente. En la siguiente vemos una sección sísmica solamente para darles una correlación de dónde se encuentra este pozo, geológicamente hablando. Vemos ahí en la sección sísmica del lado derecho está el pozo Corfú 1,
Corfo 1 fue un pozo que evidentemente ya se perforó, y este Corfo 1001 va a buscar la extensión del Paleoceno inferior también, pero además pretende llegar hasta el Cretácico, ¿no? Como ven, les decía, esta parte todavía está dentro del cinturón subsalino. Vemos toda esa zona morada, que es la sala alóctona, que tendría que cruzar este pozo para alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que actualmente tiene el operador, que como sabemos, pues tendrá que ir refinando, pero es lo que propone ahorita como un pozo para el escenario incremental. Se espera obtener aceite superligero, eso sería lo que se tendría, ¿no? Ahora bien, el programa de inversiones que está asociado con este plan de exploración se compone de la parte del escenario base, que es la tabla superior, que es del orden de $9.5 millones. Al no haber perforación de pozos, pues prácticamente toda la inversión está repartida en dos subactividades, en geología y en general. El 87% es general, el 13% es de geología. Si consideramos ahora las actividades del escenario base más el incremental, al incorporar la perforación de pozos, pues claramente la composición de la inversión cambia, ¿no? Y la perforación de pozos llegaría al 75% de esta inversión, y el total de la inversión podría superar los $76.4 millones, ¿no? Donde claramente pues más de 57 millones están asociados con la perforación del pozo, ¿no? Si avanzamos, vamos a ver de manera análoga lo que corresponde con la asignación 112. Esta asignación 112 está un poco más hacia el noreste de la anterior. Por eso es que los tirantes de agua llegan aquí hasta 3.150 metros, ¿no? Aquí sí ya es una zona un poco más profunda. La superficie ronda los 626 kilómetros cuadrados. Si avanzamos, por favor, vemos también los antecedentes exploratorios. También se hizo adquisición de sísmica, se hizo reprocesamiento de la misma, se perforaron dos pozos que ustedes ven ahí, Melanocetus y Quetzin. Uno de ellos, Melanocetus, fue productor no comercial y Quetzin fue improductivo seco. También se han hecho estudios, uno electromagnético, 7 regionales, 9 asociados a pozos. Entonces es un área que eso fue lo que se realizó entre 2014 y 2019. Ahora, si avanzamos, vemos la propuesta para el escenario base y el escenario incremental. Aquí el escenario base plantea también los 4 estudios, el de sistemas petroleros, el de PLACE tanto para el Paleógeno como para el Mesozoico, y el de identificación, evaluación y selección de prospectos. Aquí para el escenario incremental, el operador todavía no tiene visualizado un prospecto que pudiera tener para perforar. Entonces solamente el escenario incremental considera el reprocesado de información sísmica y un estudio adicional de identificación, evaluación y selección de prospectos. Si vamos a la siguiente, vamos a ver ese cronograma. De nuevo ahí con color verde vemos cómo están repartidos estos distintos estudios que llevan un cronograma prácticamente igual al anterior, porque son estudios que se están llevando a cabo, digamos, de manera simultánea, ¿no? Entonces vemos que estos estudios que aparecen con verde van a ser muy consistentes en todas las asignaciones. Respecto del reprocesado de la información sísmica, empezará el siguiente año, y el estudio que deriva de este sería hasta 2022 para el escenario incremental. Si avanzamos, vemos lo correspondiente con el programa de inversiones para esta asignación. Aquí el programa de inversiones supera los $9.5 millones para el escenario base. Si consideramos ahora las actividades del escenario base más el incremental, que es la tabla de abajo, se adicionan la inversión, sobre todo de geofísica, y entonces la inversión se va a poco más de $11.6 millones, ¿no? Ahora bien, para la asignación 113, que es una asignación que se encuentra más al noroeste, recuerden, vamos viendo en ese sentido, solamente que ya no se encuentra en la zona más profunda, sino que es más hacia la zona de la costa, digamos. Entonces, los tirantes de agua están entre 1.300 y 1.950 metros. La superficie de la asignación es más pequeña, son 331 kilómetros cuadrados. Y si avanzamos, vemos cuáles son las actividades que se han realizado aquí en ese periodo de 2014-2019. También se han perforado 3 pozos, Ambus, Doctus 1 y su delimitador. Se adquirió información sísmica también y se reprocesó esta misma en varios procesos. Se hicieron 7 estudios regionales, 18 estudios asociados con pozos. Se han hecho estudios que, como vemos en el mapa de la derecha, cubren pues prácticamente toda el área de la asignación, ¿no?
Ahora bien, en la siguiente vemos las actividades que se proponen justamente para este plan, que son los 4 estudios del escenario base, el de sistemas petroleros, el de PLACE, tanto el del Paleógeno como el del Mesozoico, y el de identificación, evaluación y selección de prospectos. Aquí también no se tiene visualizado la perforación de un pozo todavía, por lo que el escenario incremental considera el reprocesado de información sísmica para esta zona que le llaman Quetzin-Ambus, y un estudio adicional de identificación, evaluación y selección de prospectos que deriva justamente del proceso de esa información sísmica. Si vemos en la siguiente, que es el cronograma asociado con esta asignación, vemos algo muy parecido al anterior, los 4 estudios que inician desde 2019 y finalizan a 2023 para el escenario base, el reprocesado de información sísmica que sería para 2021 y el posterior estudio de identificación, evaluación y selección de prospectos para 2022, que justamente están para el escenario incremental. Ahora bien, para esta asignación 113, el programa de inversiones también supera los $9.5 millones en el escenario base. En el caso de materializarse la actividad del escenario incremental, también se incrementa a poco más de $10.3 millones por la geofísica. Aquí, pues, claramente la inversión es un poco menor que el caso anterior, porque la extensión de la asignación es menor que en el caso anterior, por eso es que la inversión decrece respecto de la 112, ¿no? Ahora, avanzamos por favor y vamos a ver algunos detalles de la 114. Esta asignación 114 ya se encuentra prácticamente de lleno en lo que le llamamos el cinturón plegado de perdido. Entonces aquí las profundidades sí ya llegan hasta los 3.400 metros, arrancando desde 2.150, entonces una zona ya de aguas ultra profundas. La superficie supera los 1.000 kilómetros cuadrados. Y aquí también, si vemos en la siguiente diapositiva, se han hecho diversas actividades en el periodo anterior, de 2014 a 2019. Se hizo adquisición sísmica por 827 kilómetros cuadrados, se reprocesó esta información, se hicieron estudios electromagnéticos, estudios regionales y estudios asociados a pozos, que son varios pozos, como vemos ahí en la tabla. Están los pozos de Exploratus, Vasto, Kratos, Exploratus Delimitador, Vasto 1001, Exploratus otro delimitador que es el 2DL y Nestoc, ¿no? Los vemos repartidos ahí. Justamente algo interesante de ver aquí en este mapa es que todos los pozos siguen esa tendencia, ¿no?, del cinturón plegado perdido, y si vemos ya hacia la parte oriental de la asignación, pues es una zona donde ya, digamos, es más frontera para la exploración, ¿no? Además de las profundidades, pues también los conceptos geológicos ya no son tan convencionales, digamos, como lo que se ve en la parte occidental de la asignación, ¿no? Si avanzamos, vemos entonces la propuesta de los estudios que se estarán realizando en esta asignación. Son los 4 estudios, el de sistemas petroleros, los de PLACE del Paleógeno y Mesozoico y el de identificación, evaluación y selección de prospectos. Aquí para el escenario incremental sí se está visualizando la perforación de un pozo, que sería el pozo CELI 1, que como ven está en la parte norte de la asignación. Asimismo hay algunos estudios asociados con esta perforación, como el BCD, la prueba de prospectos, y también sería reprocesado de información sísmica en 2 sectores, ¿no?, en el sector Chachequín y el sector Temitoc, ¿no? En el mapa a la derecha ustedes ven estos 2 sectores diferenciados ahí con un entramado, ¿no? Si avanzamos, vamos a ver el cronograma. El cronograma, pues, es de manera análoga, mantiene los estudios del escenario base y solamente el reprocesado de la información sísmica se da en 2 momentos: para el sector Chachequín, finales de este año, principios del siguiente; para el sector Temitoc será para 2022, y entonces la perforación del pozo, en caso de llevarse a cabo, sería hacia 2023, ¿no? Ese sería para el escenario incremental, como lo veíamos, ¿no? Vamos a revisar entonces algunos de los elementos de esta propuesta de perforación. Este prospecto también iría buscando el Mesozoico, ¿no? Tiene como objetivo geológico el Cretácico. Como ven, ya la profundidad pues supera los 7 kilómetros, ¿no?, 7.400 metros verticales, y la probabilidad geológica está al orden de 24%. Se espera, ahorita lo que se tiene calculado son del orden de 38 millones de barriles de crudo equivalente de posible recurso incorporar. Si vemos en la siguiente lámina está una sección sísmica, solamente igual para darles la correlación y cómo está el concepto geológico. Vemos de los 3 pozos que están dibujados ahí, CELI es la oportunidad que está hasta la derecha, el pozo PEP es el que se encuentra en el centro, y Kratos, que se encuentra a la zona izquierda.
PEP es uno de los pozos que se perforó, que ha sido, digamos, de los más profundos del área y pretendía llegar al Mesozoico, no obstante llegó al Paleoceno inferior. Entonces CELI, que está aproximadamente a 10 kilómetros de este pozo, buscaría esa continuidad del Paleoceno inferior. PEP desafortunadamente no tuvo buenos resultados, fue improductivo, invadido de agua salada. Entonces CELI va a buscar este mismo play en una posición distinta y además pretende llegar hacia el Mesozoico, ¿no? Como les decía, son del orden de 7.4 kilómetros verticales. El pozo ahorita pues tiene una trayectoria desviada, no obstante sabemos que eso pues tendrá que revisarse en su momento. Se espera aquí encontrar aceite superligero por la correlación que se tiene de lo obtenido en los otros pozos, ¿no? En la siguiente vamos a ver el programa de inversiones asociado con esta asignación, también del orden de 9.5 millones de dólares para el escenario base. Si consideramos la inversión que trae asociada con el pozo para el escenario incremental, pues la inversión supera los 90 millones de dólares. Este pozo, pues como veíamos, es un pozo muy profundo, entonces considera poco más de 72 millones de dólares para su perforación, y por eso es que la inversión sería del orden de 80% en el caso de la inversión del escenario base más el incremental, lo que sería destinado para la perforación de pozos. Si vemos la siguiente, vamos a ir viendo la asignación 115. La asignación 115 es una de las dos asignaciones que se encuentran ya en el borde de la zona económica exclusiva, ¿no? Ya tiene frontera, digamos, con la zona económica exclusiva de Estados Unidos. Entonces, esta asignación tiene una superficie de 1.200, poco más de 1.211 kilómetros cuadrados. Los tirantes de agua aquí también son bastante altos, ¿no? 2.800 es el mínimo y llegan hasta 3.350 metros, ¿no? Estamos hablando de tirantes de agua ya muy importantes, ¿no? Si avanzamos, vemos los antecedentes que se tiene. Aquí se procesó información sísmica, se hicieron estudios exploratorios, electromagnéticos, regionales y estudios asociados a pozos. En esta área, como ustedes ven ahí con el nombre de los pozos, es donde coexisten, digamos, algunos de los pozos o de las zonas descubiertas de Maximino. Está en el borde de Nobilis, está Mirus, Alaminos, ¿no? Entonces es una zona en donde también se ha tenido la perforación de algunos pozos, y como vemos en los distintos recuadros que se ven en el mapa, son los diferentes estudios que se han ido realizando en el área a lo largo de este periodo 2014 a 2019. Si vamos a la siguiente, vamos a ver la propuesta para el plan en el escenario base y en el escenario incremental. En el escenario base son esos 4 estudios que les he estado refiriendo, y en el escenario incremental se tiene la propuesta de reprocesar sísmica tridimensional para el área de Chachiquín, que es justamente el área más oriental, digamos, de la asignación. Y hay otros 3 estudios que estarían enfocados a la identificación, evaluación y selección de prospectos, el BCD y la prueba de prospectos. El pozo exploratorio que se inscribe aquí en el plan como posibilidad para el escenario incremental se denomina Coatl, que es el que ustedes ven ahí en el mapa. Justamente con ese punto está marcado dónde está la propuesta ahorita para ese prospecto, ¿no? Si avanzamos, vemos el cronograma de estas actividades. Vemos de nuevo estos 4 estudios que se están realizando o que se estarían realizando como parte del escenario base, y la parte del reprocesado de la información sísmica arrancaría a finales de este año, y después el siguiente año tendría que ser la identificación, evaluación y selección de prospectos para que se llegue a la perforación del pozo en el año 2022, ¿no? Esa es la propuesta para el escenario incremental. Si vamos, la que sigue, aquí vemos un mapa en donde se ve un poco mejor lo que les mencionaba. Están estas zonas donde ya hay algunos descubrimientos de Maximino, Nobilis, Mirus, ¿no? Ahí se ven, justamente están referidos como campos, y vemos que entonces este pozo también es un pozo que lleva una profundidad interesante, ¿no? 6.800 metros verticales. Aquí los objetivos geológicos están en los plays del Oligoceno y del Eoceno inferior, ¿no? No son tan profundos como los casos anteriores. No obstante, pues por la profundidad del tirante de agua, pues también ya involucra un reto importante, ¿no? La probabilidad geológica aquí está del orden de 35%, y los recursos a incorporar son de cerca de 118 millones de barriles de crudo equivalente, ¿no? Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva
una sección sísmica en donde podemos ver la correlación con el pozo más cercano. El pozo más cercano es el pozo Nobilis 101. Es un pozo que se encuentra aproximadamente a unos 15 kilómetros de esta localización. Coatl, como ven, pues son zonas pues, que están totalmente dislocadas, digamos, no tienen una relación geológica directa, ¿no? No obstante, el play que se descubrió en Nobilis 101, pues son los plays que estaría buscando también aquí la localización Coatl, ¿no? Va, como les decía, al Oligoceno y al Eoceno inferior en una trampa combinada y se espera encontrar aceite ligero y superligero, que es justamente lo que se ha encontrado en la parte de Nobilis, que es lo más cercano, ¿no? Entonces, como ven, ahorita la trayectoria que se tiene del pozo es una trayectoria desviada para llegar a ese objetivo, pero como saben, después cuando se proponga la autorización del pozo, pues tendrá que establecerse el diseño del mismo, ¿no? Si avanzamos, vemos entonces cuál es la composición de la inversión para este plan. Vemos para el escenario base, otra vez poco más de 9.5 millones de dólares, repartido en las dos subactividades, general y geología. Si consideramos las actividades del escenario incremental, teniendo en cuenta la perforación de este pozo, que estaría del orden de los 89 millones de dólares, la inversión total sería de poco más de 109 millones de dólares y claramente la proporción de la inversión pues la lleva a la mano la perforación de pozos con el 82% para este caso de llevarse a cabo el escenario base y el escenario incremental. Si avanzamos, vemos entonces la asignación 116, que está justamente en la parte occidental del anterior y cubre justamente toda esa franja que se encuentra en la frontera con la zona económica exclusiva de Estados Unidos. El tirante de agua es mayor a 1.500 metros, es muy variable, y la extensión aquí son 885 kilómetros cuadrados de esta asignación. Si vemos cuáles son las actividades que se han realizado, se ha recogido información sísmica, se ha procesado esta misma información, se han hecho estudios electromagnéticos, se han hecho estudios asociados a pozos, se hicieron 2 pozos exploratorios, como vemos ahí, el pozo Tiaras, que es el que se encuentra hasta el borde oriental, y el pozo Goliat, que se encuentra más o menos al centro de la asignación. Estos 2 pozos pues no tuvieron éxito, ninguno de los dos. Uno de ellos fue no comercial y el otro fue taponado por una columna geológica imprevista, ¿no? Si avanzamos, vemos entonces estas actividades que se proponen aquí para este escenario base. Vemos los 4 estudios que hemos estado hablando: el de sistemas petroleros, el del place del Paleógeno, el del place del Mesozoico y el de evaluación y selección de prospectos. Y vemos que las actividades que están consideradas para el escenario incremental serían las que son del reprocesado sísmico a partir de 2020 y la perforación del pozo, en el caso que se llevara a cabo este pozo Helios, que es la propuesta, sería entre 2022 y 2023, ¿no? Si avanzamos, por favor, vemos aquí cuál es la propuesta de estas actividades. Tenemos un escenario base con los 4 estudios que ya referíamos y un escenario incremental en donde se reprocesarían la información sísmica en 3 sectores, ¿no? El sector Helios, el sector Chachiquín y el sector de mini cuencas, ¿no? Que es el que se encuentra más hacia la parte occidental del área, ¿no? Se harían 3 estudios exploratorios adicionales a los del escenario base y la perforación de este prospecto Helios. Si avanzamos, vemos cuáles las características de este prospecto. Vemos que tiene una probabilidad geológica del orden de 22%, con recursos a incorporar de cerca de 78 millones de barriles. Aquí el objetivo geológico es el Eoceno inferior de la formación Wilcox, que es el que se ha encontrado, que es el más interesante, digamos, en esa zona. Si vemos en la siguiente diapositiva, lo que observamos es la condición del objetivo. Vemos que irían buscando el objetivo que se pretendía llegar con el pozo Goliat. El pozo Goliat es el que se encuentra justamente ahí cercano a este. Y vemos que también es una zona subsalina, ¿no? Entonces iría buscando justamente llegar a este objetivo del Eoceno inferior Wilcox, ¿no? La profundidad programada para este pozo es de 7.400 metros.
y lo que se espera encontrar aquí como hidrocarburo sería gas y condensado, ¿no? Entonces eso es también una parte relevante a considerar, pues por la cuestión financiera que involucra tener ese hidrocarburo, ¿no? Ahora bien, si avanzamos vemos cuál es la composición de la inversión que tendremos entre 2019 a 2023, cerca de 9.5 millones de dólares para el escenario base, en estas dos subactividades que hemos visto. Si consideramos ahora la perforación del pozo que estaría considerado en el escenario incremental, es un pozo que, como veíamos, no es tan profundo como los demás, entonces ronda los 68 millones de dólares, lo que haría que la inversión crezca hasta 85.6 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Para el escenario base más el incremental. Si avanzamos, por favor, vemos entonces la última de las asignaciones, que es la asignación 117, que otra vez, como les decía, regresamos a la parte más somera y a la parte de mini cuencas, ¿no? Justamente esto está totalmente distinto a lo que veíamos anterior. El tirante de agua aquí está del orden de 800 metros aproximadamente. La superficie es más pequeña que otros de los bloques, 554 kilómetros cuadrados es la superficie de esta asignación. Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Se adquirió sísmica también, de 560 kilómetros cuadrados, se hizo procesado de esta misma información, también se hizo un estudio electromagnético, se hicieron estudios regionales y estudios geofísicos geotécnicos, sobre todo para la perforación de pozos, ¿no? El pozo perforado aquí fue el pozo Vespa, que fue el primer pozo que se perforó justamente en este ambiente geológico de las minicuencas del área, de esta área perdida, ¿no? Vemos cómo están estas actividades repartidas en el tiempo. Están estos 4 estudios que hemos estado refiriendo, tanto para los temas petroleros como los plays del Paleógeno y del Mesozoico. Perdón, aquí para el Neógeno y minicuencas, aquí no es el Mesozoico, aquí es para el Neógeno y la parte de minicuencas, y el de identificación, evaluación y selección de prospectos. Está el reprocesado de la información sísmica que se haría en este caso para el escenario incremental y la identificación, evaluación y selección de prospectos para este escenario incremental que sería entre 2022 y 2023, ¿no? Si avanzamos, vamos a ver justamente nada más listadas estas actividades que les refería en el cronograma, los 4 estudios que hemos estado viendo, nada más aquí con la diferencia que uno de sus estudios está orientado a los plays del Neógeno, en la parte de minicuencas, ¿no? Aquí no se está estudiando de momento el Mesozoico, porque la zona de minicuencas hace que el Mesozoico sea todavía más profundo en esta zona, ¿no? Entonces es mucho más complicado. Para el escenario incremental, entonces se haría el reprocesamiento de información sísmica en la parte de minicuenca sur y un estudio adicional que sería el que tendrían considerado para este escenario. Si vamos a la siguiente, vamos a ver cuál es la inversión que se tiene programada para estos escenarios. Para el escenario base, poco más de 9.7 millones de dólares divididos en estas dos subactividades. Y si consideramos ahora la actividad geofísica que se está considerando en el escenario incremental, pues claramente se incrementa la inversión a poco más de 11.1 millones de dólares y se suma esta proporción de la geofísica con 10% de la proporción del total, ¿no? Ahora bien, si avanzamos, entonces vemos una condición ya general para todas las asignaciones. Como saben, tenemos que verificar con la Secretaría de Economía que el programa de cumplimiento del contenido nacional se cumpla, o bueno, la propuesta del programa. La Secretaría de Economía nos refrenda su opinión favorable para estas asignaciones, en agosto lo hizo. También vimos con la CEA, le dimos a conocer estos planes para que Petróleos Mexicanos tenga que seguir con los trámites que deba de llevar a cabo ante ese órgano regulador, ante esa autoridad. Esto es, digamos, la generalidad y las particularidades de estos planes. Me permití incluir una lámina adicional en donde queremos explicar un poco la lógica ya de cuál es el sentido de los dictámenes. Si ustedes ven aquí las mismas asignaciones que hemos estado platicando, nada más que con un color rosita ahí las estamos resaltando, y lo que vemos son los distintos pozos que hemos hablado que se han perforado aquí. Aquí sí ya están todos los pozos que se han perforado a lo largo de la historia en esta zona. Lo que vamos a hacer es simplemente ir viendo. A mí me interesa mucho que dejarles
la vista de cómo han ido evolucionando las actividades en esta área, ¿no? Que es un área que ya lo había mencionado, es de poco más de 6.300 kilómetros cuadrados, es un área pues extensa y con los retos particulares de tener pues en las asignaciones centrales la zona subsalina del cinturón plegado, en las zonas del noreste es la zona del cinturón plegado perdido, pero también es la zona más profunda, ¿no? Que puede llegar, superar los 3.000 metros, ¿no? Y en la zona del occidente, digamos, es la zona de mini cuencas, que también tiene sus retos muy particulares, ¿no? Entonces, no son los mismos ambientes geológicos, no es que se pueda extrapolar la información así de manera simple, ojalá fuera así. Entonces, lo único que quiero es ir revisando con ustedes cómo ha sido la historia de la perforación de estos pozos, ¿no? Entonces, los primeros son los pozos, si vemos la lista del lado izquierdo, son los pozos que han sido secos. Vemos ahí que aparecieron esos 4 pozos que han sido secos no solamente en el norte, en el centro y en el sur, se han tenido estos pozos secos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pozos que han tenido accidente mecánico? Ahora son estos 2 pozos que como vemos están en la zona principalmente subsalina, ¿no? Lo cual, pues de alguna manera puede ser hasta cierto punto lógico, ¿no? Si vemos ahora cuáles son los pozos que han ido al play del Mioceno medio, ¿no? El play del Mioceno medio solamente se ha investigado en un pozo, ¿no? Y luego, si vemos los plays del Oligoceno inferior, esos pozos que han ido al Oligoceno inferior, pues son más, ¿no? Y justamente son los que están repartidos ya hacia la zona del cinturón plegado, ¿no? Que es donde tenemos esa asociación de los primeros plays que fueron descubiertos en Estados Unidos y que fueron los que se continuaron estudiando acá en México, ¿no? Ahora, si vemos los del Eoceno superior, que son los pozos que van a aparecer ahí, bueno, en particular nada más es uno, eh, también vemos que se da en esa parte del cinturón plegado perdido. Ahora, el Eoceno inferior es el play, digamos, más prospectivo, ¿no? Y justamente también en esta zona del cinturón plegado. Aquí no solamente se dio en la zona del cinturón plegado, sino también se investigó hacia la zona del cinturón subsalino, empezando con la parte de Trión. Trión, si ustedes recuerdan, tuvo esta oportunidad, digamos, en el Eoceno inferior, pues porque tuvieron una ventanita donde no había sal y entonces pudo llegar a ese play y por eso se ha investigado más hacia el sur, pero ya sobre el cinturón subsalino, ¿no? Y luego están los del Paleoceno superior, ¿no? Que son evidentemente estos plays más profundos que se han investigado en los pozos particularmente del norte. Y luego están los del Paleoceno inferior, ¿no? Que son los que es el pozo que va a aparecer, que es un pozo que se encuentra acá en la parte sur. Finalmente, pues ponemos ahí los pozos que han sido invadidos de agua, que son los pozos que pues, no han encontrado justamente hidrocarburo. Y pues también tenemos un pozo de sondeo estratigráfico que se perforó recientemente, ¿no? Entonces, como ven, es una serie de pozos que no todos han ido a investigar el mismo play. Algunos han ido a investigar plays más someros del Mioceno y otros los plays más profundos del Paleoceno. Se intentó llegar al Cretácico y no se pudo. Entonces, no todos los pozos, lo que queremos decir, no todos los pozos han ido a investigar la misma zona, ni siquiera estratigráficamente tampoco, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que creemos que es válido que una vez que se tiene información que se ha recogido, no solamente información indirecta de los métodos geofísicos y de los métodos geoquímicos, sino también información directa de los pozos, creemos que es válido que se vuelvan a hacer estudios para ver cómo esta información se puede distribuir hacia las distintas áreas en donde todavía hay oportunidades, porque como vimos todavía se están visualizando oportunidades más las que puedan surgir obviamente de estos estudios. Y finalmente vemos ahí en la derecha vemos un cuadrito en donde lo único que hicimos fue ir agrupando los pozos por la Disculpen la interrupción, disculpa, fecha en la Rodrigo. que se fueron dando estos pozos fue... Disculpen la interrupción, perdón, Rodrigo. Son las 12 horas y en cumplimiento al decreto que se declara el duelo nacional de 30 días por los decesos de las personas y contagios en nuestro país causados por la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, se invita a los comisionados y asistentes a esta sesión a rendir homenaje guardando un minuto de silencio a partir de este momento.
Gracias. Para concluir con este breve homenaje, se les exhorta a brindar un aplauso para reconocer y alentar al personal de profesionales de la salud que han estado enfocados en la atención a los enfermos de este padecimiento. Muchas gracias. Podemos continuar, Rodrigo, disculpa. No, muchas gracias. Bueno, les decía nada más para terminar con esta lámina. Del lado derecho tenemos una tabla en donde hemos agrupado los pozos por diferentes momentos. Entonces empezamos con los pozos del 2012, que fueron los primeros pozos que se perforaron y pues tuvieron un éxito afortunadamente. Después los del 2013, que son 3 pozos, ahí ya hubo uno que no tuvo éxito. Hablamos de éxito geológico, por supuesto, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de éxito. Después para 2014 se perforaron otros 2 pozos. Para 2015 fue un año donde se lograron perforar 6 pozos. Y después para 2016 fue el año donde más pozos se perforaron 10 pozos, ¿no? De los cuales 8 tuvieron éxito. Después para 2017 se volvió a bajar a 6 pozos y para 2018 se perforaron 5 pozos. Finalmente en 2019 solamente se perforó un pozo, ¿no? Entonces vemos que hubo un crecimiento en la actividad conforme se fue teniendo conocimiento y después decayó esa actividad de perforación de pozos en la zona de Perdido, ¿no? Bueno, si avanzamos tenemos unas recomendaciones generales para todas las asignaciones. Estas aplican para las 7. Estamos haciendo unas recomendaciones de evaluar la viabilidad de llevar a cabo alianzas y asociaciones bajo lo establecido, por supuesto, en la normatividad vigente. Esto es consistente con lo que se dijo como opinión cuando se otorgaron estas asignaciones, ¿no? Evaluar esta viabilidad. Asimismo, también estamos recomendando que se considere la ejecución de las actividades al amparo de las ARES, ¿no? Como vemos, muchas de las actividades que se están proponiendo en los escenarios bases, algunos de los escenarios incremental no aplica, pero son estudios que podrían llevarse a cabo al amparo de ARES, ¿no? Entonces esa es una opción también, lo estamos poniendo como una recomendación. Y finalmente, pues la de optimizar los tiempos de ejecución, ¿no? Observamos que algunos de los estudios que se están realizando, pues vemos que hay oportunidad de poder hacerlos en un tiempo más corto, ¿no? Entonces estamos dejando esa recomendación de buscar que se optimicen esos tiempos, pues para todos los casos, ¿no? No es una recomendación que tenga que hacerse al operador, ni mucho menos, más bien es algo que tendríamos que hacer hacia la Secretaría de Energía en caso de que estos planes sean aprobados. Recuerden que hay un tratado de yacimientos transfronterizos con Estados Unidos, entonces como vimos, 2 de las asignaciones que están en esta zona caerían dentro de los supuestos del tratado. El tratado tiene algunos elementos, particularmente en el artículo 4, que dan una serie de preceptos que si se cumplen, el gobierno mexicano está obligado a darle conocimiento al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en caso de que se aprueben estos planes, tendríamos que dar aviso a la Secretaría de Energía, que es la autoridad ejecutiva para este tratado, para que a su vez le dé aviso a la autoridad ejecutiva de Estados Unidos, ¿no? Entonces, finalmente tenemos la propuesta para estos planes de exploración. Observamos que los planes de exploración se advierten técnicamente factibles, toda vez que estas actividades que se plantean en los distintos escenarios que vimos permiten maximizar el valor estratégico de estas áreas, ¿no? Mediante la realización pues, de los estudios que ya vimos y en caso de que lleven a cabo las perforaciones de los escenarios incrementales que deseamos, pues la posible incorporación de reservas, ¿no? Por lo que entonces sometemos a consideración del órgano de gobierno la aprobación de los planes de exploración correspondientes a las asignaciones 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117 del área Perdido. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su paciencia y quedo pendiente si hay algún comentario. Muchas gracias, maestro Hernández. Comisionado América, ¿algún comentario? Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Muy bien explicado, la verdad. Felicidades, maestro Hernández. Yo tengo varios comentarios. El primero es referente a que definitivamente el área de Perdido es el área más, digamos, estudiada por Petróleos Mexicanos, que es el operador de las asignaciones que nos están presentando por los últimos años. Ahorita nos presentaron del 2014 al 2019, pero antes de eso también fue muy estudiada por Petróleos Mexicanos.
Y bueno, así como nos los presentaron, pues en realidad hay los 20 pozos exploratorios. No voy a hablar de los delimitadores, pero los 20 pozos exploratorios. Entonces nos comentaba el maestro Hernández en la lámina 5, por favor, si nos vamos, es de que la propuesta que nos están haciendo en todos estos planes es estar en la primera etapa exploratoria. Yo ahí precisamente no estoy de acuerdo. Yo creo que por todas las actividades que ha hecho Petróleos Mexicanos en esta área, precisamente, y bueno, hemos hablado mucho de que Petróleos Mexicanos en los últimos años inclusive le dio mucha preferencia a esta área, el área de Perdido, en lugar de estar inclusive haciendo actividades de exploración en áreas inclusive de aguas someras. Y tuvo éxito, lo acaba de mostrar el maestro Hernández. Entonces, él mencionó en esta lámina en especial de que iba a irse a estudiar plays hipotéticos. Yo no estoy de acuerdo. Con esa aseveración no estoy de acuerdo. En realidad, en esta área ya tenemos, como lo mostró en la última lámina, hay plays probados. Por lo tanto, creo que el objetivo de todos estos planes de exploración deberían de ir, perdón que me la cambiaron, pero debería de ir caminando a las siguientes fases. Es decir, creo que desde mi punto de vista, cuando menos, es de que las 4 actividades que van a hacer de una manera regional en todas sus asignaciones es irse, así que regresarse al principio y es irse a estudiar el sistema petrolero. El sistema petrolero ya está estudiado, es decir, ya sabemos que hay una roca generadora que migró y que hay yacimientos en esta área. O sea, esto, los primeros años que nos están diciendo que van a estudiar los sistemas petroleros en esta área, en la cuenca del Golfo de México y sobre todo en esta área de la parte de el área de Perdido, pues ya está comprobado que hay que el sistema petrolero trabajó todo el proceso en esta área, ¿no? Entonces, todo este tiempo, para mí, eso no tendría sentido. Ahora, los plays del Paleógeno, ok, o sea, del Paleógeno, como dice que va a estudiar en el 2021, creo que hasta el finales del 2021, 2022, pues ya están probados. O sea, con eso tuvieron el éxito de los 20 pozos exploratorios, o sea, en toda esta área, y que son en las áreas que nos mostró, las asignaciones que nos mostró al final, pues ya se probó que hay play probado en el Mioceno, en el Oligoceno, en el Eoceno, y a nivel del Paleoceno quizá hay alguna duda, ¿no? Pero al final de cuentas todos estos plays están probados y deberían de ir pasando a las siguientes etapas. Creo que lo que sí vale la pena y es lo que están haciendo hasta el final, es decir, hasta casi el 2022, casi cuando se les va a vencer otra vez la etapa exploratoria, es empezar a estudiar, que yo creo que ya lo hicieron, la parte de los plays del Mesozoico. Y la parte de los plays del Mesozoico, es decir, los del Cretácico y el Jurásico, o sea, Cretácico básicamente. En esa parte, desde mi punto de vista, es lo que van a hacer al último. Y después ya se identifican la evaluación y la selección de las áreas de perdido. Todo esto lo van a hacer a nivel regional, por eso lo están repitiendo. O sea, con una sola cronograma hubiéramos visto toda la hora, ¿no? O sea, porque todo lo van a hacer exactamente lo mismo, porque es el mismo estudio que van a hacer en todo, nada más se repartieron el estudio en todas las regiones, porque ahora sí que es regional, es este tipo de estudios, o sea, a nivel,
en cuántas hicimos, son 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, en 7 asignaciones van a ser 4 estudios que los van a repartir en todas esas 7 asignaciones. A mí, y en una que otra van a perforar posiblemente en el incremental un pozo. A mí me gustaría saber qué es lo que va a detonar la perforación del pozo, porque ya hasta lo tienen localizado, los pozos, ¿no? Quiere decir que pues quizá van a ajustar con el estudio del PLEI y la identificación y evaluación del prospecto, pero ahorita ya hasta la localización lo tienen. ¿Qué es lo que detonaría la posibilidad de perforar el pozo, maestro Hernández? Sí, en todos los casos la posibilidad de la perforación del pozo justamente se da dependiendo de los resultados que se obtengan del estudio. En todos los casos siempre hay un estudio de identificación, evaluación y selección de prospectos previo, en el escenario incremental, previo a llevar a cabo el BCD, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todos los pozos ahorita tienen una localización, eso es porque por lineamiento cualquier operador que inscriba un prospecto tiene que darnos esta información, tiene que tenerla, o sea, no es que ya la tengan precisa. Algunos no los dan, algunos no, pero sí la ubican en este caso. Pero, ¿qué nos detonaría? El hecho de que puedan confirmar que hay el funcionamiento del sistema petrolero, bueno, no el funcionamiento, pero sí eso ya funcionó. Funcionamiento. Eso ya funcionó, ¿eh? Para el no, porque no en toda justamente la última parte de la presentación, esa lámina que les pusimos ahí de los pozos, justo lo que queríamos mostrar era que en algunos lugares los plays no están probados, ¿no? A manera regional podemos decir que sí, pero en algunas áreas no está probado. Y el mesozoico, por lo menos, sigue siendo hipotético. El mesozoico no está aprobado. Yo estoy de acuerdo que el mesozoico es el que no. Ese fue todo mi punto, ¿no? O sea, el que no está aprobado es el mesozoico. El paleógeno sí ya está aprobado y lo demuestran todos los pozos que han tenido éxito en O sea, porque además así de general, ¿no? Van a estudiar los plays del paleógeno. O sea, así es su actividad. Ni siquiera, cuando menos no nos los mostraron, qué plays del paleógeno van a probar. Sí, no son varios, o sea, son varios plays, porque como sabemos no es solo uno, entonces están agrupando todos los plays que corresponden con el paleógeno. Y ya muchos de esos ya están probados. Algunos están probados, no en todas las áreas, pero sí. Como nos los dieron en general, así están. y ya están probados. Hay unos que están probados y con mucho éxito, ¿eh? Entonces, mi punto aquí es de que las actividades, o sea, la verdad es de que hubiera sido muy deseable que nos los dieran de una manera más específica, porque hay unos que ya están probados, entonces no había necesidad que hicieran lo del paleógeno. Si hubieran ido al mesozoico directo y pues ya irse al mesozoico para probar, quizá donde no están probados, entonces quizá sí me ameritaba el estudio del paleógeno porque en todos los casos, en la mayor parte, creo que hay 1 o 2 que sí se van a ir a perforar un play del paleógeno, pero en la mayoría se van a ir a perforar, cuando menos en propuesta, su play de mesozoico. Entonces, mi punto es que qué caso tiene hacer otra vez sus estudios del paleógeno si se van a ir a perforar los plays de mesozoico. Doctora Rodrigo, sí. ¿me permites? Sí. En este caso es importante comentar, es válido lo que usted nos está argumentando. Sin embargo, el único play que está, digamos, de cierta forma más maduro en esa área es el Eoceno inferior. De ahí en fuera, tanto el Paleoceno está muy distribuido los puntos en donde se han encontrado acumulaciones. Entonces, por eso es que Petróleos Mexicanos menciona que va a ir enfocado hacia el paleógeno. Principalmente va a buscar, eso sí nos comentó, va a buscar el play oligoceno y va a buscar el paleoceno, tanto superior como inferior, porque vio que encontró algunas acumulaciones. Ahora, si bien el sistema petrolero vemos que funciona, al menos en su roca generadora, porque tenemos ya los descubrimientos, las acumulaciones, es muy importante que existan todos los elementos. Entonces, aquí lo que va a buscar
es precisamente que exista esa sincronía, tanto también con la trampa, para que pueda tener acumulaciones a nivel del paleógeno, pero ya distribuidas en esas áreas de estudio. Como vemos, son muy pocos pozos para considerarse que esta área ya es madura en exploración. Y bueno, el Mesozoico, pues ese es un aliciente, es un reto que tiene en este caso Petróleos Mexicanos, pero ya tuvo acumulaciones en el Paleoceno inferior. Entonces, lo bueno es de que pues ahora nada más va a tener que ir, si bien la parte técnica sigue siendo reto, pero también la parte tecnológica para llegar a esas profundidades y tener éxito exploratorio en este caso. Sí. Ajá. Sí. Dígame. O sea, nada más, perdón, yo mi punto es que el alcance, como lo manejaron de manera general, y mi desacuerdo es de que no todos las asignaciones o todos los planes que nos presentaron en este momento están en su generalidad en una etapa de inicio de evaluación del potencial petrolero. Y la verdad, como nos los presentaron como tan general, parecería que vamos a iniciar como una exploración en un área virgen, y sinceramente esta área es la más estudiada por Petróleos Mexicanos en aguas profundas del Golfo de México. Por eso, a pesar de que fue una magnífica explicación por el maestro Hernández, yo sí quiero dejar patente de que no es un área virgen, es el área más estudiada por Petróleos Mexicanos, en donde se han comprobado los plays que están funcionando, el sistema petrolero está funcionando, hay muchos plays que ya están confirmados, y hubiera sido deseable que la presentación nos las hicieran más específica por play, o sea, por área, y qué plays están ya comprobados, y en cada una de las áreas, qué etapa de exploración deberían de ir pasándola, porque si no todos nos los están regresando como si estamos en cero. Y eso es lo que a mí me deja intranquila en manejarlo tan general, porque parecería que nos vamos a regresar a cero en un área que ha sido muy estudiada por el operador. Ahí lo dejo. Y muchísimas gracias, presidente. Gracias, comisionada Alma América. Comisionado Moreira. Sí, cuando uno ve la presentación parece ser que es un solo plan que después se dividió en pedazos y el costo se prorrateó de acuerdo al tamaño. Entonces, si nosotros sumáramos todo esto en un solo plan, porque realmente es un solo plan, ¿cómo se ve el presupuesto de lo base y lo base más incremental? Porque lo dividieron en pedacitos y está difícil hacer las sumas. Entonces, ¿cómo se ve la suma? Si consideramos la inversión del escenario base de estos siete planes, entonces la total, digamos ya considerándolos todos, sería de 67 millones, un poco más de 67 millones de dólares, ¿no? Si sumamos el escenario incremental trae algo poco más de 328 millones de dólares, entonces el total del base más el incremental serían 396 millones de dólares en números cerrados, ¿no? ¿Y esto quiere decir cuántos pozos nuevos? 4. Ok. A mí me satisface mucho que se esté haciendo exploración en aguas profundas, porque es una de las áreas más con mayores, digamos, recursos. Los recursos están en una proporción muy alta y como la cuarta parte, creo, una cosa así, me corrijan, pero de la cuarta parte de los recursos nacionales están en aguas profundas. Entonces, como que es muy buen paso empezar a estudiar y empezar a evaluar estos recursos. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionado Moreira. Comisionado Martínez. Muchas gracias. Yo quiero iniciar felicitando al maestro Hernández. La presentación me pareció muy buena. Esa lámina 64 y otras más que vienen juntas, en donde podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando la exploración con los pozos a diferentes profundidades,
diferentes eras geológicas nos da una visión muy clara de qué es lo que está pasando en la exploración. Y sí, efectivamente, Petróleos Mexicanos lleva muchos años ahí, más de 10 años posiblemente. No sé cuándo empezó el primer estudio, pero a lo mejor fue en 2008, las primeras estudios de geología, de geofísica, y han invertido una buena cantidad de dinero. Lo que comentaba el doctor Moreira, pues es más del 50% de recursos prospectivos convencionales son en aguas profundas. Entonces, qué bueno que Petróleos Mexicanos esté llevando a efecto este tipo de propuestas para que se siga conociendo el potencial petrolero. La evaluación del potencial petrolero va a tardar muchísimos años en darse al 100%. No estamos ahorita en la posibilidad de que todas esas áreas que son muy grandes pudieran pasar a incorporación de reservas. Sería muy bueno, pero la verdad es que todavía falta mucho por conocer. Entonces, bueno, todos los estudios que están planteando pues llevan a este planteamiento de seguir conociendo y evaluar el potencial petrolero del área de aguas profundas, que como dijimos hace rato es muy importante porque representa más del 50% de los recursos prospectivos del país en yacimientos convencionales. Hay una pregunta ahí, maestro Hernández. La recomendación 2 habla de que hace una comparación de planes de exploración con ARES. No sé si quieren ponerla, por favor. Ahí está. Dice, considera la ejecución. Le estamos diciendo al operador esta recomendación, que en lugar de que haga actividades bajo un plan de exploración, lo haga sobre ARES. Entonces, bueno, yo tengo duda en esa, pero lo primero que hay que considerar es que los ARES no le dan ninguna atribución, no le dan ningún derecho al que hace los estudios para más adelante poder tener los derechos. En cambio, un plan de exploración sí. Si con el plan de exploración llegan a tener la identificación de algún prospecto y perforar pozos, pues las reservas de alguna forma tienen el derecho de poder explotarlas. Las reservas, como sabemos, son del país. Entonces, bueno, ahí me queda un poco la duda por qué ARES y no planes de exploración, si la verdad es que entonces se perdería mucho del potencial que tendría Pemex para hacerse de más recursos de hidrocarburos que pudiera más adelante explotar. No sé si esta recomendación viene por la cuestión de los pagos de los derechos, pero no quiero adelantar la respuesta. Más bien, maestro Hernández, me pudiera comentar un poquito más acerca de por qué esta recomendación. ¿Por qué decirle a Pemex, no te vayas con planes, mejor hazlo con ARES, sabiendo, como ya lo comenté, que tiene sus bemoles, ¿no? De los recursos que más adelante podrían llegar a explotarse. Por favor, adelante. Sí. Gracias, doctor. En efecto, la recomendación pues es solamente eso, ¿no? Analizar el hecho de que mediante ARES es posible llevar a cabo estas mismas actividades, ¿no? Entonces, con esa condición, el operador no tendría que incurrir en el pago de derechos, ¿no? Que sería una parte importante, ¿no? No obstante, si pues efectivamente no tendría el siguiente derecho, que es el de poder perforar un pozo, ¿no? Ahí tendría que, en su caso, si no tuvieran el área, pues ver si la Secretaría de Energía tiene a bien hacer el procedimiento para otorgar una asignación, en todo caso, ¿no? Por eso es que pues solo lo dejamos como una consideración para que el operador lo analice y en su caso pues tome la decisión que le corresponda a él, ¿no? Ok, entonces en ese sentido la respuesta es debido a que los derechos que tiene que pagar por todas esas áreas contractuales son altos. Yo creo que entonces la recomendación debería ser que en la medida que vayan haciendo sus estudios y puedan ir observando en dónde podían estar localizados los hidrocarburos, pues pudieran dejar esas áreas, regresarlas al Estado y dejar de pagar, ¿no? Todo el monto que le corresponde por el área total. Pero eso se tiene que hacerse después de que se tenga la seguridad de que no hay hidrocarburos, ¿no? O que se tenga una gran, nunca hay seguridad, ¿no? En el negocio de exploración, o que se tenga una gran certidumbre de que pues en esas áreas va a ser muy difícil poder encontrar los hidrocarburos, entonces se regresan. Creo que esa es una recomendación que podríamos hacer, que en la medida que vayan haciendo los análisis, que vayan teniendo más información acerca de las áreas que tienen, pues puedan ir regresando al Estado de tal forma que ahorren, ¿no? Pero finalmente, a lo mejor otra recomendación sería que el Estado debería de ver cómo
apoyar a Pemex con este tipo de impuestos, ¿no? También. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros, eso último. Lo anterior sí, ¿no? El decirle como recomendación que en la medida que vayan conociendo, vayan regresando, pues eso creo que no tendré ningún problema. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Las láminas muy bien hechas, las animaciones también muy buenas. Felicidades, cada vez se van mejorando. Muchas gracias. Gracias, comisionado Martínez. Comisionado Pimentel. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, pues déjenme primero, yo votaré en contra y quiero primero que nada justificar que la ponencia es de un servidor y no obstante el proyecto es positivo, la solicitud que estamos trayendo ahora al órgano de gobierno para aprobar estos planes es que técnicamente son correctos, las áreas técnicas así lo exponen, y yo estoy en contra de una ponencia mía y eso suena un poco extraño. Entonces lo primero que quiero hacer es justificar esta circunstancia y decir que obedece al diseño institucional que tenemos como órgano regulador. Los temas en esta Comisión Nacional de Hidrocarburos se van desahogando ante el órgano de gobierno pues por ponencias rotatorias, pero evidentemente las áreas técnicas pues son quienes suscriben los dictámenes, son quienes elaboran los estudios y son quienes presentan al ponente el sentido de los dictámenes. Entonces, una primera justificación del por qué, no obstante que estos 7 planes vienen en sentido positivo, pues yo estoy en contra de ellos. Esa es una primera parte. Y luego, pues, motivar la razón del por qué estoy yo en contra. Y es mucho en línea con lo que expuso al principio la doctora Alma América. Yo creo que en aguas profundas el área de perdido es en efecto el área que está más explorada por el asignatario a través del tiempo, lo vimos en la exposición, muy buena, coincido y también felicito al maestro Hernández, aunque no estoy de acuerdo en el fondo, me parece que la presentación fue muy puntual, fue muy correcta, pero yo no estoy de acuerdo básicamente en los temas que ya señaló la doctora. Creo que aquí estamos echando para atrás las actividades en vez de echarlas para adelante. Y esto va en línea con la última recomendación que está en pantalla. Lo que le pedimos o lo que recomendamos al asignatario es que se optimicen los tiempos de ejecución, aprovechando ya las actividades que se llevaron a cabo del 2014 al 2019. Pues eso va un poquito, digamos, a contracorriente del sentido positivo del plan, de los planes. Es decir, ya tenemos todas estas actividades. Creo que lo deseable como regulador, lo que tendríamos que pedirle al asignatario es que en lugar de echarse para atrás, pues se echaran para adelante, que comprometieran más actividad, que comprometieran más inversión. Y luego me remito a los argumentos que yo ya esgrimí el 18 de agosto pasado, cuando vimos las asignaciones de JOLOC. Ahí yo señalé que pues esto no depende de Petróleos Mexicanos, o sea, Petróleos Mexicanos puede hacer lo que puede hacer con el soporte financiero que el Estado le brinda. Eso es por una parte. Por otra, como nación, creo que sí tendríamos que velar por que el asignatario y los contratistas tuvieran planes que, aunque dinámicos, y eso el doctor Martínez lo ha dicho reiteradamente, y yo estoy totalmente de acuerdo, los planes son dinámicos, los planes se mueven en el tiempo, pero digamos el plan de origen, el plan de inicio, me parece que en este caso, como sucedió, se queda muy corto. Y eso no es, digamos, un plan que vele por la maximización del valor de los hidrocarburos en el largo plazo, que al final es lo que como reguladores tenemos que hacer. Y termino con un concepto que como reguladores me parece que es fundamental tener siempre presentes. Es un concepto que la OCDE reconoce como neutralidad competitiva. Es decir, nosotros como reguladores tenemos que velar porque el marco jurídico, constitucional, legal, reglamentario y regulatorio, el marco que hoy está ahí vigente, marco que por cierto parte de la competencia como regla general, y eso yo ya lo he dicho también en otras ocasiones, se cumpla y se respete. Una pregunta que yo me planteé cuando estudiaba yo estos 7 planes es, ¿qué diríamos si estos planes no fueran de la empresa del Estado? ¿Qué diríamos si estos planes fueran de cualquiera otro de los 11 operadores que hoy hay en aguas profundas?
Diríamos que son técnicamente correctos, yo creo que sí, pero en mi concepto también tendríamos que decir, en mi concepto, que se quedan cortos. 4 estudios en la fase inicial de exploración en un área que está ya por mucho tiempo explorada, me parece que se queda, insisto, me parece que se queda corto. Esas son básicamente las razones por las que, aunque es ponencia mía, estoy en contra del sentido de los dictámenes y mi voto será en sentido negativo, será en contra. Y concluyo diciendo, estas actividades, lo dice la Constitución, deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Echar para atrás las actividades, en mi concepto, claramente va en contra de eso. No podemos, no deberíamos, me parece, como país, exigirle a Pemex que lo haga todo y que todo lo haga solo. Y ahí está la primera recomendación, evaluar la viabilidad de llevar a cabo alianzas. Bueno, pues esas alianzas ya se han hecho. Trión es un ejemplo, me parece a mí, exitoso de esa posibilidad de que un tercero se asocie con Petróleos Mexicanos en áreas que evidentemente tienen un alto riesgo geológico. Las aguas profundas pues son las áreas que más inversión requieren. Pedirle a Pemex, insisto, que lo haga todo y que todo lo haga solo, lejos de fortalecerlo, que es el sentido de la política energética de la actual administración, me parece que lo compromete. Me parece que por eso estos planes van a lo mínimo, mínimo minimorum, solamente estudios. ¿Por qué? Porque ir más allá requiere dinero y lo que no tenemos, ¿no?, es esa fortaleza financiera para darle dinero a Pemex y que todo lo haga. Segunda recomendación, pues sí, hay una regulación, las áreas, que prevén perfectamente la posibilidad de que se hagan estos estudios. Si estos estudios se pueden hacer a través de ARES, pues entonces los planes se quedan sin materia. Y la última, ya lo dije, optimizar los tiempos de ejecución. Creo que estas 3 recomendaciones van muy en línea con lo que apuntaba la doctora Almaamérica y son, quizás de manera paradójica, las razones por las que yo estoy en contra de estos planes. Creo que a Pemex tendríamos que fortalecerlo permitiéndole hacer uso de las herramientas que establece y que prevé el marco jurídico hoy vigente, más allá de las licitaciones que por el momento están suspendidas, más allá de eso, que es la regla general que debería ser la forma en la que se desahoguen estas actividades a través de una licitación con transparencia, en fin, que conduzca a este órgano regulador. Más allá de eso, Pemex tiene otras herramientas como los farm outs, como las asociaciones, en las que creo que estas áreas pues claramente podrían jugar. Grosso modo, y agradeciendo el tiempo, por un tema de neutralidad competitiva, por un tema de respetar y hacer uso del marco constitucional, legal, reglamentario y regulatorio hoy vigente en México, y pues porque creo que la vía para fortalecer a la empresa del Estado no es esta, sino hay otras, es que mi voto será en contra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, maestro Hernández. Gracias, colegas. Gracias, comisionado Pimentel. Pues entendible, la postura del comisionado Pimentel ha sido congruente en reiteradas ocasiones. Yo difiero, entiendo que el principal motivo es que se queda corto Pemex en el análisis del comisionado Pimentel. Sin embargo, para mí se quedarían más cortos si negamos la autorización, ¿no? O sea, ya no tendríamos ni los planes. Y por esa razón, pues, mi voto será positivo. De no haber otros comentarios, comisionado Moreira. Me da la impresión aquí que estamos ante un proceso de 2 partes. En el área como área general, se justifica mucho que tengamos más exploración. Entonces, en ese sentido, qué bueno que se presentó este plan. Pero a la hora de juntar todo el paquete completo, se da uno cuenta que hay pedazos de esa área donde ya ha habido descubrimientos exitosos y donde deberíamos estar en el siguiente paso, que es evaluación. Yo no sé si aquí lo que procedería es aprobar la parte de exploración en todo el área que nos están presentando y hacer una recomendación que en aquellas zonas ya exploradas y sobre todo en aquellas zonas donde ya ha habido éxitos, pasen al siguiente paso. Pero como que son 2 cosas diferentes. Una se aplica a ciertas áreas y otra se aplica al total. Entonces yo lo que digo es,
Yo no sé si mi sugerencia sería decir, la parte de exploración se nos hace muy bien planeada, muy bien justificada y que siga adelante toda la parte de exploración, pero hacer una recomendación que en aquellas, digamos, zonas donde ya ha habido éxitos, pasen al siguiente paso. Es una recomendación que podemos hacer, o sea, no lo podemos ordenarle a Pemex que haga tal o cual cosa. Lo que sí podemos decirle es como que se ve que ya es muy necesario que hagas el siguiente paso. Pero mi petición sería que analizaran también como una alternativa aprobar toda la exploración del área y hacer una recomendación de que haya ciertas áreas que pasen a la parte ya de evaluación de potencial. Rodrigo, ¿ibas a comentar algo? Sí, referente al comentario del doctor Moreira, nada más para comentarles, efectivamente, de los descubrimientos que se han tenido, como ustedes saben, la regulación exige que una vez que se tenga el descubrimiento, se pueda transitar hacia las demás etapas, que es la de evaluación, ¿no? Pemex lo ha hecho en las áreas en donde el descubrimiento le ha permitido llegar a eso. Y ese fue uno de los elementos que yo les mencionaba, ¿no? Yo les mencioné el éxito exploratorio, porque realmente como éxito comercial, si quisiéramos verlo, tal vez Trion sea el único que se acerque al éxito comercial y aún no lo tiene, ¿no? Entonces, sí han migrado, digamos, para pasar a la siguiente etapa, Trion y Nobilis son los únicos dos que han llegado a esa etapa de evaluación, pero todo el resto de descubrimientos, lo decía el ingeniero Ricardo, algunos no entramos al detalle de los flujos que se tuvieron, digamos, en los pozos, pero algunos fueron muy bajos, ¿no? Y el volumen que se encontró fue relativamente bajo, que no permitía llevar a esas etapas. Entonces, para resumirlo, Pemex sí lo ha hecho solamente en esos casos en donde se ha permitido, el volumen encontrado ha permitido llegar a la fase de evaluación, ¿no? Bien. Comisionado Martínez. A mí me parece que el planteamiento del doctor Moreira lo tenemos aquí en la tercera recomendación, optimizar los tiempos de ejecución. Y no es algo que solamente hagamos para Pemex, lo hemos hecho también para los privados. Es una recomendación que siempre hacemos en forma general, porque en la medida que se van avanzando en los planes, siempre hay forma de optimizar. Entonces, optimizar los tiempos de ejecución es para todas las asignaciones que estamos viendo el día de hoy. Y obviamente, pues unas van a actuar en forma diferente de otras. Si ya hay pozos, si hay más información, pues se pueden optimizar los tiempos. Entonces, para mí, el planteamiento del doctor Moreira ya está ahí en la tercera recomendación que estamos viendo en la lámina, está en la 65. Gracias. Comisionado Moreira, ¿le parece correcto esto? Se me hace correcto, nada más que ahí está como una cosa muy general. Yo no sé si con una redacción un poquito más concreta, aprovechando los conocimientos de su suelo, donde ha habido descubrimientos geológicos exitosos, quedaría ya recogido y no contradecimos lo que nos está ahorita aquí presentando Rodrigo. Sí, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en eso, que Rodrigo le dé un poquito, vista un poquito más esa recomendación, en el sentido en que lo comenta el comisionado Moreira. Vamos a ser un poquito más específico. Claro que sí. ¿Algún otro comentario, comisionados? Bien. De no haber más comentarios. Es que esa es la única que no me sale en la pantalla. Perdone, comisionada. Tengo nada más una pregunta. Desde el punto de vista de la asignación, ahí no tenemos ninguna restricción respecto al programa mínimo, al compromiso mínimo de trabajo. Ese sería el jurídico. No sé si está el jurídico aquí, ¿sí? Está y pide la palabra. Ninguna restricción, doctora. O sea, ¿cuál es el compromiso mínimo de trabajo para estas asignaciones? Son los estudios que comentó Rodrigo para cada una de estas asignaciones y en este caso se estaría cumpliendo con el compromiso mínimo de trabajo. Ok, muchas gracias. Gracias, Rocío, gracias, comisionada. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura a la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Dado que se trata de 7 resoluciones y los acuerdos tienen el mismo fundamento jurídico, daré lectura a la propuesta de acuerdo del primer caso y para los siguientes solo me referiré cada asignación. Con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera y 27ª
y en el artículo 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en el artículo 7, fracción tercera, y en el artículo 44, fracción primera de la Ley de hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción segunda, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación AE 111, área perdida. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar sus votos en cada caso de viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, en contra. Héctor Moreno Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. Continúo con el siguiente. Con el mismo fundamento jurídico, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración para la asignación AE 112, área perdido. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. No entiendo. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, en contra. Héctor Moreno Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. Con el mismo fundamento jurídico, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración para la asignación AE 113, área perdido. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, en contra. Héctor Moreno Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. Con el mismo fundamento jurídico, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración para la asignación AE 114, área perdido. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, en contra. Héctor Moreno Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. Con el mismo fundamento jurídico, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración para la asignación AE 115, área perdida. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, en contra. Héctor Moreno Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. Con el mismo fundamento jurídico, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración para la asignación AE 116, área perdida. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, en contra. Héctor Moreno Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. Con el mismo fundamento jurídico, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración para la asignación AE 117, área perdido. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, en contra. Héctor Moreno Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. Se registra la votación y los acuerdos se adoptan por mayoría de votos. Continuamos con el siguiente tema. Se trata de la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación AE 169 JAN. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el ingeniero Ricardo Trejo Ramírez, de la Unidad Técnica de Exploración y su supervisión. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionada, comisionados. Pues ahora toca el turno a una asignación que es la 169, que es parte del proyecto JAN y también es de aguas profundas. En este caso está al sur de lo que se considera toda el área de aguas profundas, donde está Petróleos Mexicanos desarrollando actividades desde el 2004, ¿no? Pasemos por favor a la siguiente. Si ustedes me lo permiten, quisiera omitirlo del fundamento jurídico, dado que ya se comentó en las asignaciones anteriores. Pasemos.
como parte de la relación cronológica del proceso, bueno, en este caso este trámite inició el 14 de enero de este año, se llevó a cabo la prevención y después se llevaron a cabo, pues, aparte de la atención a la prevención por parte de Petróleos Mexicanos, se llevó a cabo pues diversas aclaraciones y en cuales ahí se muestran, ¿no? La última la tuvimos el 30 de agosto de este año. Y bueno, desde marzo hasta agosto se fue la elaboración del dictamen técnico y estamos el día de hoy aquí trayendo este tema a órgano de gobierno. Bueno, en esta parte dentro de la cadena de valor de exploración, las actividades enfocadas a esta asignación van a estar en lo que es la parte de evaluación del potencial petrolero. Petróleos Mexicanos menciona que como objetivo tiene el de continuar la evaluación del potencial de hidrocarburos en la porción sur del Golfo de México profundo mediante la realización de estudios exploratorios que permitan dar certidumbre a las oportunidades identificadas, así como la visualización de nuevas localizaciones para fortalecer su cartera de oportunidades. Y bueno, con referente a lo que es el anexo 2 del título de asignación, el compromiso mínimo de trabajo consiste en la conclusión de 3 estudios exploratorios durante el periodo inicial de exploración, así como un reporte de evaluación del potencial petrolero del área de asignación. Pasemos, por favor. Esta es la ubicación de esta asignación. Se encuentra, bueno, es muy cercana a donde en Petróleos Mexicanos comenzó su actividad por ahí del 2006 con algunas perforaciones. Entonces, esta está ubicada en la provincia petrolera del Golfo de México profundo, frente al litoral de Tabasco. Está todavía en lo que se denomina dentro de la salina del Istmo. Y bueno, como antecedentes exploratorios del 2014 al 2019, se realizaron un estudio de cuencas, 4 estudios de sistemas petroleros y un estudio de plays. Además, se hicieron un estudio asociado a pozos, en este caso 2 de identificación, evaluación y selección de prospectos. La superficie de la asignación es de 733 kilómetros cuadrados y el tirante de agua va de 600 hasta los 1000 metros aproximadamente. Las actividades que se tienen programadas para esta asignación está dividido en 2 escenarios. Primero, el escenario base, el cual se van a realizar 4 estudios, 1 de sistemas petroleros, 2 de plays y 1 de identificación y evaluación y selección de prospectos. Para el caso del escenario incremental, lo que se pretende es un licenciamiento por 733 kilómetros, denominado Campeche 3D GUAS, el cual estaría cubriendo toda la asignación, y un procesado sísmico 3D de 272 kilómetros, que se denomina Campeche 3D GUAS, subvolumen Ochel. Y bueno, en este caso lleva una migración en profundidad Kirchhoff y RTM. Aquí es importante de mencionar que aquí alrededor de esta asignación, si bien no hay pozos perforados ahí dentro, se han tenido perforaciones por parte de Petróleos Mexicanos. El pozo más cercano pues es el pozo Cabilil, el cual se ubica aproximadamente a 2.7 kilómetros, el cual resultó invadido resultó seco. Posteriormente se perforó también el pozo Loc y tuvo resultados que fueron invadidos de agua. ¿Por qué menciono esto? Porque viene en los estudios que se van a enfocar para este plan, van a irse enfocados a la parte del paleógeno, principalmente. En esta zona, a diferencia de la que vimos anteriormente con el maestro Ordóñez, en esta zona la exploración se fue enfocada a la parte del neógeno. Los plays que encontró Petróleos Mexicanos fueron en el Plioceno y en el Mioceno. Recientemente también hay actividades aquí de operadores que han perforado pozos cercanos y tuvieron también descubrimientos en esos plays. Entonces, en el 2018 Petróleos Mexicanos perfora el pozo Bucma y encuentra, todavía las condiciones de este pozo son muy semejantes a lo que es aquí en la parte salina del Istmo. Entonces, esos resultados que se tuvieron
quiere extrapolar hacia estas áreas del proyecto Han. Quiere buscar, porque lo que se denomina en este proyecto, lo que se ha encontrado, perdón, en el tipo de hidrocarburo, es una variación de gas seco y gas húmedo. Entonces, eso es en los niveles del neógeno, pero ahorita en el paleógeno, en el Pleistoceno, al encontrar ya un hidrocarburo diferente, en este caso, pues es condensado, gas condensado, pues le lleva a replantear aquí esta estrategia, hacer sus estudios de sistemas petroleros, buscando precisamente la ventana de generación de hidrocarburos más líquidos hacia estas áreas. Estas áreas se les conocía como que era una zona de gas únicamente, pero pues ahorita los resultados que se han obtenido te dice que también puede haber hidrocarburo líquido, y por eso es importante estos estudios de sistemas petroleros, así como llevar la información de los pozos vecinos hacia estas áreas con tal de afinar los modelos geológicos, los estudios de place, y que se puedan identificar estos prospectos que podrían traer, si se documentan buscando precisamente ese tipo de hidrocarburo, cambiaría de cierta forma un paradigma en esta zona, que esta zona es considerada más gasera, ¿no? Pasemos, por favor, a la siguiente. Este es el cronograma de actividades, en donde se ilustran en color verde las actividades del escenario base. Como les mencioné, Pemex comenzó con su estudio de sistemas petroleros. Posteriormente vendrá con un estudio de place enfocado, en lo que sería el 2021, y para el 2022, a mediados del 2022, comenzará el otro estudio que denomina el canal. Y al final, ya derivado de estos estudios, en donde el objetivo de los estudios de place principalmente pues, es identificar algunas oportunidades, pues llevará esas a la siguiente etapa, en este caso con estudios de identificación y evaluación y selección de prospectos, a donde tiene que madurar el conocimiento que se tiene en estos estudios para ver cuál de esas oportunidades podría pasar a considerarse ya un prospecto y que en un corto periodo de tiempo podría perforarse. Y bueno, para el escenario incremental, pues se tienen el licenciamiento para el 2021 y posteriormente el procesado que se está considerando en el año 2022. Pasemos, por favor. Este es el programa de inversiones asociado. Bueno, en este caso, pues como no hay perforación de pozos, pues las inversiones están más cargadas a lo que es la parte de general, todo lo que es la mano de obra y de la gente que va a realizar estos estudios. Y bueno, y en menor porcentaje la parte de geología. Ya cuando vemos el escenario base más el incremental, pues sigue en este caso la parte de la geofísica es la que tendría un mayor porcentaje, con el 51% de la inversión, y posteriormente general con 40%, y dejándole a la geología el 9% restante, para una inversión en el escenario base de $9 millones y en el incremental de $19 millones. Pasemos, por favor. Bueno, referente a los programas asociados al plan de exploración, se hizo la consulta a la gente de la Secretaría de Economía mediante oficio 240-0595-2020, en este caso del 1 de septiembre, solicitando la opinión para el cumplimiento del programa de contenido nacional. Al respecto, esta comisión aún no cuenta con la opinión, entonces, el motivo por el cual, una vez que en su caso esta autoridad emita la opinión en sentido favorable, se tendrá por aprobado el programa y formará parte del plan y del título de asignación. También se hizo la consulta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente el 1 de septiembre, a efecto de que se considera en los trámites o autorizaciones que se realice el asignatario y que estén en regla ante dicha autoridad. Pasemos, por favor. Bueno, como recomendaciones, como en las asignaciones que acabamos de pasar, nuestros planes, pues se tienen aquí, se considera permitir recomendar al asignatario, pues, evaluar la viabilidad de llegar a cabo alianzas o asociaciones. Como vemos, pues este tipo de
actividades, pues son importantes porque tanto las alianzas te van a aportar, si bien aporta capital, también aporta conocimiento. Entonces es muy necesario que se siga retroalimentando y se siga fortaleciendo el conocimiento en este tipo de ambientes de aguas profundas para poder entender la geología que se tiene, porque en especial para esta área se tiene mucha influencia de la tectónica salina. Entonces, los primeros pozos que se perforaron ahí cercanos, pues se perforaron viendo las estructuras ahí, unas anticlinales muy bonitos, pero sin embargo no estaban en sincronía todo con el sistema petrolero. Entonces no se pudo tener esas acumulaciones que se buscaban. Por eso es que hay que entender la geología de una forma, y es bueno con buscando que Petróleos busque estas alianzas, porque tanto se va a llevar a cabo esa retroalimentación técnica, y bueno, y que cuente con esas ¿cómo se podría decir? Con esa solvencia que le permita realizar, pues, lo que es unas perforaciones, ¿no? En estas áreas se invierte mucho dinero y se corre grandísimos riesgos, ¿no? Y también, bueno, en este caso, considerar la ejecución de las actividades al amparo de los ARES, como ya se mencionó anteriormente. Y bueno, si se llegan a dar esas alianzas, asociaciones, pues eso le permitiría optimizar los tiempos de ejecución, ¿no? En este caso, pues, que consideren esto, porque el país necesita gas, necesita también hidrocarburos líquidos. Entonces, estas áreas que están aquí en el sur del Golfo de México puede ser muy benévolas en ese tipo de hidrocarburos. Se tienen varios pozos perforados en donde lo que se necesita pues ahora es afinar esos conceptos y venir a agilizar esta perforación de nuevas oportunidades que busquen descubrir nuevos plays y nuevos volúmenes de hidrocarburos ahí en el subsuelo. Entonces sería bueno que lo pudiera considerar aquí en este caso el asignatario. Pasemos por favor a la siguiente. Bueno, en este caso tenemos la propuesta de aprobación del plan de exploración. El plan de exploración se advierte técnicamente factible toda vez que las actividades planteadas permiten maximizar el valor estratégico de la asignación mediante la identificación y evaluación de selección de prospectos. Y bueno, por lo tanto, pues se somete a su consideración la aprobación del plan de exploración correspondiente a la asignación AE 169 JAN. No sé si me permiten pasar tantito a la siguiente lámina. Repito, antes de cederle la palabra. ¿Podríamos? O aquí la dejo en este momento. Hola. Adelante. Ok. Aquí es para rápidamente comentarles, bueno, de las asignaciones de exploración, a partir del 9 de septiembre pues se han recibido 64 planes. En este caso, si ustedes consideran a bien votar favorablemente este plan, pues estarían finalizando el proceso de 59 planes de exploración, en el cual vemos en el mapa los que se tienen ya aprobados y dónde estaría en este caso el plan que tenemos este día aquí, casi en la parte sur, en color rojo, ¿no? Bueno, en la siguiente, pues aquí serían los recursos prospectivos que se han tenido en este caso para el escenario base. Como no trae actividad de perforación de pozos, pues no se estaría moviendo este dato, pero sin embargo aquí para la parte de la incorporación de reservas, considerando las actividades de las asignaciones anteriores, tanto del proyecto perdido, pues sí hay un incremento, lo cual es un incremento más de 1,000 millones de recursos prospectivos, en este caso de 1,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y que de llegarse a cabo esas perforaciones en estos proyectos, podría traer una incorporación, posible incorporación de reservas para el escenario incremental de alrededor de 300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. A hacer pues un total, en este caso, de 2013.
pasemos, por favor. En este caso, bueno, las inversiones aquí para el escenario base, para estos planes. En este año, pues se tiene considerado una inversión de 1.231 millones de dólares. Y de llevarse a cabo las actividades del escenario incremental, pues estarían ejecutándose hasta 1.811 millones. Pues, esto es lo que traemos aquí el día de hoy para ustedes. Gracias, ingeniero Trejo. Comisionado Alma American. No, sin comentarios. Gracias. Comisionado Moreira. Gracias. Gracias. Comisionado Martínez. Sí, muchas gracias. Nada más un breve comentario. En el dictamen técnico, en la página 23, voy a leer lo que dice. Dice, aunado a lo anterior y con el objeto de madurar las capacidades nacionales para garantizar el abasto de hidrocarburos mediante el desarrollo de las áreas de aguas profundas, se recomienda que la Secretaría solicite a Pemex llevar a cabo una estrategia para realizar actividades en dichas áreas, en la que se consideren asociaciones con terceros, farm outs. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es que el dictamen técnico es para Pemex, no es para la Secretaría de Energía. La Secretaría no tendría que decirle a Pemex que haga ese tipo de estrategia porque el dictamen le va a llegar a Pemex. Entonces, que lo recomendemos a Pemex es una cosa, pero que la Secretaría le solicite a Pemex, pues tendríamos que mandar una comunicación aparte. Ahora, por otro lado, pues esto de los farm outs, es una decisión completamente de los operadores, ¿no? En este caso, de farm outs para Pemex. Y bueno, el que se considere como una posibilidad está bien, aunque me parece ser que cuando estamos analizando planes de exploración, lo que debemos hacer es recomendaciones de los planes, no recomendaciones que tienen que ver con la política energética de la nación. Pero bueno, yo no tendría ningún problema que lo dejaran, pero lo que sí no creo que deba de estar en la página 23 que la Secretaría le solicita a Pemex, porque pues ¿cómo le va a solicitar a Pemex la Secretaría si el dictamen se lo vamos a mandar a Pemex, no a la Secretaría? Sí, yo también creo que se están extralimitando un poco con las sugerencias que hacen en los comentarios que están haciendo en los dictámenes. Pero bueno, hay que analizarlo también. Comisionado Pimentel. No, presidente, solo reiterar los comentarios anteriores para motivar el sentido de mi voto, pero solamente eso. Gracias. Gracias, comisionado. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo. ¿Sí? ¿Iba a comentar algo el comisionado Moreira? Es que no lo veo a él. ¿No? Ah, ok. Pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Claro. Con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera y 27ª, y en el artículo 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 7, fracción tercera, y en el artículo 44, fracción primera de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción segunda, inciso F, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación AE 169 JANO. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto de viva voz en el orden pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Sergio Pimentel Vargas, por el principio de neutralidad competitiva, en contra. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por mayoría de votos. Comisionado presidente, le informo que ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Bien, muchas gracias a todos los integrantes de la CNH, a los compañeros. Y pues no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 12ª sesión ordinaria 2020. Agradezco a todos su participación.